Bien, mis hermanos, vamos a continuar. Este miércoles nos toca continuar con Eclesiastés. Como ustedes saben, es un libro que no se enseña mucho, un libro que tampoco se predica mucho, porque es un libro que tiene ciertos temas que requieren de nosotros un poco más de reflexión, más de esfuerzo, más de profundización. Y a veces estamos más inquietos y preocupados por temas más cotidianos, pero los temas de Eclesiastés son temas fundamentales de la vida, vista en términos muy amplios, muy generales, la vida como tal. Así que vamos a continuar. Si tienen su Biblia en la mano, por favor, su Biblia física, busquen Eclesiastés 3, del verso 16 al verso 22. Si no tienen su Biblia física, entonces yo voy a ir leyendo el texto aquí en la pantalla. Lo iré leyendo de manera pausada para que me acompañen en la lectura de Eclesiastés 3, 16 al 22. Como siempre, yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Dice así: también noté que bajo el sol la maldad está presente en el juzgado. Reitero, el predicador es un gran observador. También noté. Su perspectiva es la perspectiva humana. No incluye aquí una reflexión de carácter espiritual o de revelación de Dios, sino es una observación realizada en términos de lo que alcanza a ver el predicador con su perspectiva humana, bajo el sol. ¿Qué observó el predicador? La maldad está presente en el juzgado. Está hablando, en este caso, de el ámbito del poder judicial, del derecho, de la justicia. Y el predicado observa que la maldad está presente en el juzgado. Sí, hasta en los tribunales de justicia hay corrupción. El mal que observa el predicador es la corrupción en los tribunales de justicia. Me dije, a su debido tiempo, Dios juzgará a todos, tanto a los malos como a los buenos, por cada cosa que hayan hecho. Aunque la perspectiva del Eclesiastés es humana, en el verso 17 hay una expresión de fe. El predicador tiene confianza en que si bien en la condición humana prevalece la maldad, la corrupción, confiamos en un Dios que es justo, en el Dios que es juez, que va a poner en su lugar a los malos y a los buenos. También reflexioné acerca de la condición humana. Y en el verso 18 cambia la temática que está estudiando el predicador. Entonces, primer tema, la corrupción en los juzgados. También reflexioné acerca de la condición humana, sobre cómo Dios les hace ver a los seres humanos que son como los animales. Esa expresión, que puede sonar un poco fuerte, de hecho lo es, quiere decir que la perspectiva del predicador es la condición biológica, la condición de vida natural de los seres humanos. Como creación, como seres vivos, compartimos la misma condición con los animales. Pues tanto las personas como los animales tienen el mismo destino. Ambos respiran, están vivos y ambos mueren. Tanto el ser humano como los demás seres vivos, todos llegamos al momento de la muerte. Así que las personas no tienen una verdadera ventaja sobre los animales. Otra vez, aquí nos mantenemos en el nivel de la perspectiva debajo del sol. En el sentido biológico, la vida nos unifica tanto al ser humano como al animal. Y dice en el remate del verso 19, qué absurdo. Ambos terminan en el mismo lugar. Del polvo vienen
y al polvo vuelven. Aquí, unificado, todos los seres vivos. Pues, verso 21. ¿Quién puede demostrar que el espíritu humano va hacia arriba y el espíritu de los animales desciende al fondo de la tierra? En la concepción de la vida del mundo antiguo, que representa muy bien el predicador, el Eclesiastés, había una cierta concepción de que el espíritu humano subía y el espíritu de los animales descendía. Esto hacía una diferencia entre el ser humano y el animal. Hay un nivel de trascendencia hacia arriba en el humano y un nivel de descenso del animal. Pero lo formula el Eclesiastés de manera como una pregunta, en términos de una pregunta, lo cual no quiere decir que el predicador esté negando que el ser humano pueda su espíritu trascender hacia arriba. Está haciendo una pregunta. Y recuerden que es común en la literatura de sabiduría como la que es Eclesiastés, que hagamos preguntas retóricas. Eso quiere decir, son preguntas que no esperan una respuesta inmediata de los lectores o una respuesta mecánica, un sí o un no, sino son preguntas que tienen el propósito de hacernos reflexionar. Verso 22. ¿Cuál es la conclusión a la que llega el Eclesiastés, el predicador, desde la perspectiva debajo del sol? Entonces me di cuenta de que no hay nada mejor para la gente que ser feliz con su trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Si es incierto el futuro o la trascendencia después de la muerte desde la perspectiva humana, si nos queda como un interrogatorio, dice el predicador, entonces lo sensato, lo práctico, lo adecuado es poner nuestra atención en el presente y tratar de vivir el presente de la mejor manera posible. Esto es común en la literatura de sabiduría antigua, el tratar de motivar a que la reflexión no se centre en el futuro, porque el futuro es incierto, el futuro no sabemos realmente cómo vendrá, y el pasado es inmodificable. El pasado que hemos vivido ya no lo podemos cambiar por más que lo tratemos de hacer. Si no podemos controlar el futuro, porque nadie sabe lo que vendrá, y mucho menos después de la muerte, y no podemos controlar el pasado porque ya pasó, y es inmodificable, entonces la reflexión del Eclesiastés dice, lo mejor que puedes hacer es que la gente sea feliz con su trabajo. Ese es nuestro destino y nadie nos puede traer de regreso para ver qué pasa después de que hayamos muerto. Recuerden que ya el Eclesiastés tenía esa preocupación por el sinsentido, por el vacío, por lo incierto que es saber qué pasará con nuestros bienes después de muertos. Nos afanamos, luchamos, trabajamos por poder formar un patrimonio. Muchas veces nos limitamos en mucho pensando en el futuro o pensando en las próximas generaciones, pero el predicador nos ha dicho una y otra vez que es una forma poco sensata de pensar, porque los que vienen después de nosotros no han hecho nada para ganarse esa bendición. Los que vienen después de nosotros tal vez no sepan administrarlo y tal vez tampoco sean dignos de merecerlo. Así que afanarte, poner tu atención, tu esfuerzo en lo que se quedará después de muerto, dice el predicador, no tiene mucho sentido. Incluso no hay forma de que regreses para saber realmente qué pasó con lo que hiciste, con lo que trabajaste, una vez que te hayas ido
de esta tierra. Muy bien, hasta aquí el texto con un poquito de explicación. Pocas veces nos detenemos a pensar con serenidad en los grandes asuntos de nuestra existencia, como que nos da la reflexión profunda, el pensamiento a fondo, la reflexión de alto nivel. La mayoría de ustedes y yo somos personas que estamos ocupados en nuestra vida cotidiana, batallando con el día a día, ocupados en las actividades diarias, familiares, en fin, de carácter práctico. La rutina, las preocupaciones de la vida diaria, la velocidad con la que hoy vivimos en nuestro tiempo que apenas deja espacio, tenemos tiempo para reflexionar sobre los temas de esta noche. ¿Quién de ustedes me dice, pastor, yo sí dedico tiempo a pensar en la injusticia, dedico tiempo a pensar en la muerte y dedico tiempo a pensar en los límites de la condición humana? No niego que alguno pueda ser una persona tan reflexiva que ocupe su mente en este pensamiento. Por eso es una gran bendición, fíjense, es una gran bendición que la revelación de Dios en el Eclesiastés nos permita poner atención en estos temas de fondo de la condición humana. El predicador observa la realidad, pero no hace un ideal de la realidad y formula preguntas que pueden incluso sonarnos como preguntas incómodas. Él no habla desde lo alto de una torre de marfil, sino que al contrario está bien sumergido en la reflexión sobre la vida, sobre el mundo que vivimos, sobre la experiencia de vivir. Mira al mundo, y creo que esa es una gran aportación del Eclesiastés, mira al mundo con mucho realismo, mira al mundo tal y como es. Incluso es tan valiente de decir con todas sus palabras lo que muchos preferimos callar y no nos atrevemos a comentar. En este pasaje, él pone su atención en dos realidades que son inevitables. Quiero decir, no podemos dejar de verlas. La corrupción de la justicia humana y la certeza de la muerte. Ambas constituyen para él una gran escuela, porque aprende de lo que ve en la corrupción de la justicia y aprende de lo que ve en la condición finita del ser humano. Y esta escuela le podemos llamar, póngale usted un título a esta escuela, está tomando usted notas de este estudio, aparte de que yo lo comparto durante la semana el texto escrito, puede usted recordar que esta es la escuela de la humildad. Cuando vamos a ver la realidad, reconocemos nuestra finitud, tanto frente a la muerte como frente a la injusticia, nuestras limitaciones. Por ello es que la mirada del Eclesiastés es deliberadamente limitada. Desde el comienzo del libro nos ha dicho que él va a reflexionar desde la perspectiva de debajo del sol, desde la perspectiva de la experiencia humana observable. Él no pretende tener el conocimiento en ese primer momento de todo lo que el Señor nos ha enseñado en su palabra, en su revelación. De hecho, diríamos que la estrategia del predicador es renunciar a lo que él podría decir desde la perspectiva divina. Él se circunscribe, se limita a aquello que el ser humano puede conocer mediante la observación de la vida. Y creo que aquí hay un enorme valor de este libro. Cualquier persona que lo lea, sea creyente o no lo sea, puede encontrar
una gran similitud con su forma de pensar. Eclesiastés es un libro tan cercano, tan humano, tan que refleja también nuestra forma de pensar, que nos permite identificarnos con él. Podemos repetir lo que el Eclesiastés dice, haciendo nuestras sus propias palabras y su reflexión. El predicador ha empezado con una verdad muy dolorosa. Incluso los tribunales, donde debiera reinar la justicia, están contaminados por la corrupción. Y esto a algunos los desanima, a otros los decepciona, a otros los irrita, pero a otros los mueve a luchar por la transformación, por la justicia y por la verdad. No obstante, aunque su perspectiva es totalmente realista, no es una reflexión pesimista. No ve todo negro, todo echado a perder, todo negativo. Porque él afirma, una vez que ha descrito la realidad de los tribunales, ya como una expresión de fe, que Dios va a juzgar al justo y al impío en el tiempo señalado. No debemos pensar que este tiempo es hasta que hayamos muerto. Esa es una mala enseñanza bíblica. La justicia no viene hasta que hemos muerto. Dios hace justicia desde que estamos vivos, porque todo lo que el hombre siembra, también lo cosecha. Y el que siembra para el mal, cosecha para el mal. A veces no lo vemos de inmediato, a veces no lo comprendemos, pero una cosa es verdad. Dios juzgará al justo y Dios juzgará al impío en el tiempo que Él tiene señalado. La justicia humana, hermanos queridos, seamos muy realistas, la justicia humana puede fracasar y podemos darnos contra la pared pensando que obtendremos justicia. Pero lo que sí es cierto, es verdad y es indubitable, no hay duda, es que la justicia divina permanece. Dios es justo. Esto nos ayuda a también limitar nuestras expectativas. Ningún sistema humano, ninguno, puede garantizar por sí mismo una justicia perfecta. Ningún sistema humano. Y una vez que ya reflexionaron en ese tema, ahora el predicador dirige su mirada hacia el tema de la muerte. Y nos dice con una gran crudeza, humanos y animales comparten el mismo aliento vital y el mismo destino biológico. Ambos dejarán de respirar y ambos volverán al polvo del que fueron tomados. De esta perspectiva terrenal, dice el Eclesiastés, nadie puede demostrar qué sucede después de la muerte. Es un pensamiento muy realista. Pero el predicador deja una pregunta abierta. No tiene una negación absoluta. Él dice, ¿quién sabe si el espíritu del hombre sube, va hacia arriba, se dirige hacia arriba? Lo que dicen los especialistas es que no está el Eclesiastés negando la existencia de una vida futura o trascendente. Lo que sí dice es que reconoce con honestidad que esta es una pregunta que no se puede contestar desde la perspectiva del conocimiento humano. Él es un hombre práctico. Y lo práctico es aprovechar tu presente de la mejor manera. Esto ya lo hemos dicho en los miércoles anteriores, mis queridos hermanos y hermanas. Seamos felices y dichosos de disfrutar lo que Dios nos permite vivir cada día. Y esto consiste también en recibir con gratitud la labor que podemos desarrollar cada día, ya sea un trabajo pagado, ya sea un trabajo como voluntarios, ya sea actividades
de casa, domésticas, cada cosa que realicemos como parte de lo que Dios nos permite vivir cada día, recibámoslo con gratitud y seamos responsables al disfrutar la porción de vida que Dios te concede. Créeme que es triste escuchar a tantas personas pasarse la vida quejándose de todo. Y esto muestra una gran inmadurez espiritual, porque no han aprendido a dar el paso de vivir con gratitud. Dad gracias por todo. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para nosotros. Todo lo que recibimos es nuestra porción. Él nos ha dado una porción para cada uno. No mires la porción de tu vecino. Tal vez puede ser más grande que la tuya. No mires la porción de tu vecino. Puede ser más pequeña que la tuya. No observes a los demás, ni para envidiar, ni para presumir. Vive lo que te toca vivir con gratitud, reconociendo que todo lo que llega a nuestra vida es un don, un regalo del Señor. Y aquí está la nota de esta noche de lo que es la verdadera sabiduría. Reconocer que el presente es un regalo de Dios y vivirlo con gratitud, sin pretender controlar aquello. Fíjense qué importante. No podemos controlar la justicia que se da en los tribunales. No podemos controlar lo que pase después de haber expirado el último aliento. Sin pretender controlar aquello que pertenece únicamente a el Señor, de acuerdo a su voluntad. Terminemos. El próximo miércoles tendremos que regresar al pasaje porque no hemos dicho nada desde la perspectiva de nuestra fe en Jesús. Y recuerden que nosotros leemos la Biblia y especialmente leemos el Antiguo Testamento desde los ojos de Jesús. Es el cumplimiento de la palabra. Es nuestra forma de comprenderla y de interpretarla. Así que siempre estaremos limitados si nos quedamos leyendo el texto bíblico sin la perspectiva de Jesús. Eso será el próximo miércoles. Por ahora, les envío un abrazo muy cariñoso. Espero que esta palabra ha sido de edificación para sus corazones. Y por aquí nos encontramos mañana, jueves, en la meditación 160. ¿Qué les parece? Voy a hablar de una historia muy conocida, muy hermosa, de mucha inspiración, que es la historia de Zaqueo. Tal vez ustedes se acuerden de ese canto infantil. Zaqueo era un hombre chiquitín que a Jesús quería ver. Y se subió al sicómoro para ver a Jesús. Y Jesús le dijo: Zaqueo, ven, baja, que a tu casa moraré. Me acordé un poquito de, creo que no lo dije tan correcto, pero por ahí va el canto de los niños de Zaqueo. Mañana vamos a hablar acerca de esto. Compartan las meditaciones, pónganle un pulgar para arriba. No me refiero a que lo hagan en el chat de Jezreel. Si lo quieren poner ahí y realmente les bendice, qué bueno. Eso me parece muy bien. Pero me refiero a cuando lo escuchen en Facebook o en YouTube. Ahí es donde ayuda mucho que podamos poner el pulgar hacia arriba, porque eso lo registra el sistema que se usa para distribuir el contenido. Así que permitamos que eso siga creciendo. Gracias a Dios hemos tenido, especialmente en Facebook. YouTube no es nuestra principal red social, pero Facebook sí. Ahí tenemos una buena cantidad de vistas de cada día y luego se quedan las vistas durante la semana, incluso los meses. Así que gracias a Dios por este recurso. Dios les bendiga muy ricamente. Por aquí nos vemos entonces el día de mañana.